Ahí está. Bueno, esto que vamos a ver hoy como generalidades de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales es interesante para poner lo que vamos a resolver después, que es el tema que viene después de series de Fourier, para poner en contexto qué es lo que vamos a resolver. Porque vamos a ver, dentro de un rato las vamos a ver esas ecuaciones. Vamos a ver esencialmente tres ecuaciones que son las que vamos a resolver con ciertas condiciones geométricas muy particulares, y a pesar de que son del universo de las ecuaciones diferenciales, nos quedamos con unas chiquitas, y dentro de esas chiquitas nos quedamos dentro de un caso particular, bueno, les va a dar bastante dolor de cabeza, pero es interesante dar el contexto. El chiste de la SG, la Gibson-Les Paul y todo eso es por lo de D'Alembert. La cosa es que como físico en general, como físicos en general, lo que queremos hacer es entender un fenómeno. Un fenómeno se entiende analizando ciertos parámetros, haciendo experiencias, haciendo teoría, lo que fuere. Y uno como resultado final encuentra, en general, una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial que la solución depende de ciertas cosas, pero uno como fenómeno encuentra una ecuación diferencial. Obviamente una ecuación diferencial depende de lo que esté uno resolviendo. Por ejemplo, eso es un error que cometemos todos cuando damos física 1, hablar de no me acuerdo cuál ley de Newton es la fuerza masa por aceleración, decir que la ecuación, es la segunda creo, ¿no? Decir que la ecuación de Newton es fuerza masa por aceleración, y eso es un tanto falso, porque ni Newton dijo eso, ni es cierto que sea fuerza igual a masa por aceleración. Lo que dijo Newton es que él decía la fluxión del impulso, que era la derivada respecto del tiempo, tenía que ver con la sumatoria de las fuerzas. ¿Qué es esto? Es una ecuación diferencial. Porque fíjense que este P punto, ¿sí?, es un derivada respecto de T del P vector. ¿Sí? P es la suma de las masas por las velocidades de cada uno. Si es un sistema de partículas o lo que fuera. Entonces, esto en realidad es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de primer orden. Es vectorial porque tiene tres componentes. Y bueno, ya los que cursaron física 1 se volvieron locos resolviendo esencialmente esta sola ecuación. En distintas condiciones, con masa variable, las masitas que bajaban, los planos inclinados, todas esas porquerías que se veían en física 1, todas se reducían a resolver esta ecuación en distintas condiciones. Bueno, primera ecuación. Una ecuación que siempre me gusta poner, porque no sé, siempre me la acuerdo, es la del decaimiento radiactivo. El decaimiento radiactivo es un fenómeno natural que ocurre donde un elemento, por ejemplo, no sé, uranio o cesio, qué sé yo, un montón, que tiene una configuración atómica, mejor dicho, nuclear, una configuración nuclear inestable, en algún momento, por cuestiones estadísticas, ¡pah!, se rompe. Y se rompe y emite alguna cosa, o un electrón que le sobra, o una partícula alfa, o no sé, un gamma, o lo que fuera. Eso, como es una cuestión estadística, depende de la cantidad que haya. Si hay mucho, hay mucha radiación, y si hay poco, hay poca radiación. ¿Qué tanto? Bueno, esa relación sigue esta ecuación, que lo que da es una exponencial, ¿no? La ley de decaimiento radiactivo. Dice la cantidad de decaimientos que hay, o sea, la cantidad de estas reacciones que se rompe el núcleo y se transforma en otra cosa, depende, fíjense, depende de la cantidad que haya. ¿Sí? La cantidad n que reacciona, nuclear, ¿no? Depende de la cantidad que haya. Y hay una constante acá adelante que es la que me va a dar, en realidad, qué tan rápido ¿cómo se llama? Se produce el decaimiento. O qué tan
o qué tan intenso se produce. Bueno, otra ecuación diferencial. En realidad esto se planteó al revés. Primero se vio, por supuesto, que el decaimiento dependía del tiempo de manera exponencial, y dijeron, ¿y por qué de manera exponencial? Y alguien por ahí dijo, che, pero eso es porque depende de la cantidad. Ah, dependerá de la cantidad. Se planteó la ecuación y efectivamente se ve que hay una constante para cada reacción, para cada nucleido, para cada cosa. Bueno, entonces obtengo siempre un decaimiento, pero la ley fundamental es esa, que la cantidad de decaimientos depende de lo que haya. Fíjense que el escribir las cosas de esta manera, lo que hace uno es escribir la ecuación diferencial, es decir, cómo están relacionadas las variables involucradas, ¿sí? Que en general no es una relación algebraica, sino que es una relación diferencial. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, hay algunas de estas que estaban mal o las corregí, no me acuerdo si esta es la versión corregida o la versión no corregida. Cuando ustedes empezaron Física 2, eh, empezaron por electrostática y después fueron complicando, y después cuando variaba alguna cosa, entonces vieron la ley de, no sé, la ley de Ampère, o veían la ley de inducción de no sé quién, y la variación y la radiación, y que yo, y fueron complejizando la cosa hasta que a los que les toque van a hacer electromagnetismo y van a resolver las ecuaciones de Maxwell, las cuatro, más todas sus vectoriales, completas. Hay un libro muy interesante que es el de Feynman, que el tipo era un físico, murió hace poco. De hecho, estuvo encargado de la investigación del Challenger, el transbordador que explotó. Bueno, lo pusieron a él el jefe de la investigación, pero bueno, era un físico teórico hipergroso, y que una vez dijo, yo quiero dar las clases de las primeras materias de física. Dio física 1, física 2 y física 3, y los mató a todos porque, claro, no se entendía un carajo. El tipo es un genio, explicaba más o menos, y los libros, ahora escritos, compilados por su JTP, digamos, son una genialidad, pero los que fueron ahí pobres no entendían nada. Y él lo que hace en la que es equivalente a física 2, la primera página dice, vamos a resolver esto, y escribe las ecuaciones de Maxwell. Claro, a esa altura no entiendo un carajo. Dice, ¿qué es el rotor de alguna cosa? ¿Qué? No tengo idea. Bueno, él dice, vamos a resolver esto, y se pasa el resto del libro resolviéndolo en distintas condiciones. Esto para decirles que lo importante es la ecuación o las ecuaciones y cómo se relacionan las distintas variables. Física 3, ecuación de Schrödinger. Esta ecuación sí no se puede deducir, es una ecuación heurística que uno dice, y debería ser, y debería ser, y debería ser. Se fue armando en los primeros 30 años del siglo pasado, siglo XX, sí, ¿no? Siglo XX, sí, 1900 y tanto. Eh, los tipos que armaron esto la tenían clarísima. Vamos a volver un poquito cuando veamos transformada de Fourier, que tiene mucho que ver con la ecuación de Schrödinger. Los tipos dijeron, bueno, necesitamos que la energía esté metida, necesitamos que tal cosa esté metida, y dijeron, esta es la ecuación que funciona. Después hubo algunas correcciones. No fue Bohr, fue precisamente Schrödinger, uno de los que trabajaba con Bohr, que dijo, esta es la ecuación que controla los fenómenos cuánticos. Y resulta que todos los fenómenos se pueden deducir a partir de esta. En realidad la ecuación posta es mucho más complicada, pero la ecuación, como digamos la básica, es como la fuerza masa por aceleración para la física clásica. Con eso se resuelve un montón de cosas. Se resuelven la cuestión de, no sé, del átomo de hidrógeno, osciladores armónicos, el cuerpo negro, radiación, que es un montón de cosas a partir de la ecuación de Schrödinger. Es una ecuación, otra vez, diferencial. Y fíjense que tiene, a diferencia de las anteriores, esta, espere que borro un poco porque enchastre todo, estas son ecuaciones ordinarias, ¿sí? Porque la única derivada respecto de el único variable respecto de la cual se deriva es una sola, que es el tiempo. Y en la segunda también, fíjense, la única derivada que aparece es la derivada respecto al tiempo.
En las ecuaciones de Maxwell, por supuesto, aparecen todas las derivadas. Acá tenemos una derivada respecto del tiempo y acá tenemos derivada respecto de todas las variables. Los rotores, las divergencias, son todas derivadas respecto de las variables. Estas, lo mismo que esta, fíjense, acá tenemos derivada respecto del tiempo y acá tenemos un laplaciano, que otra vez son derivadas respecto de las variables espaciales. Entonces, pasamos de ecuaciones diferenciales ordinarias a ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, y los que cursen cuántica van a resolver un caso muy particular de la ecuación de Schrödinger, que va a ser la ecuación independiente del tiempo, que ahí sí está relacionada con la energía y un operador que se llama hamiltoniano, que hay un montón de condiciones que se resuelven física 3. Seguimos hasta acá. Las ecuaciones que vimos son ecuaciones lineales. ¿Qué significa? Que si uno tiene, por ejemplo, un H y un campo eléctrico, o un B, qué sé yo, uno de estos campos, y tiene otro, la suma de esos dos campos también cumple con las ecuaciones, porque, qué sé yo, el rotor de la suma es la suma de los rotores, por ejemplo. Las ecuaciones la ecuación de Schrödinger también es una ecuación lineal, al menos en esta versión, en la versión de Schrödinger, por supuesto. Entonces, si uno tiene una solución de la ecuación de Schrödinger, mejor dicho, si uno tiene dos soluciones de la ecuación de Schrödinger, la suma de las dos vuelve a ser solución. Y eso lo van a ver mucho, porque ahí van a empezar a trabajar con lo que se llaman autoestados, o sea, un tipo de solución sumado a otro tipo de solución es un nuevo tipo de solución, y así. Cuando uno llega a la bonita ecuación de Navier-Stokes, en su versión más simple, es una ecuación que controla o que describe el comportamiento de los fluidos. Desde la escala micro a la escala macro, incluyendo, si quieren, la atmósfera, o los mares, o los ríos, las cascadas, qué sé yo. Cualquier cosa que tenga líquido, casi cualquier cosa que tenga líquido, se representa por esta ecuación. ¿Cuál es la diferencia entre esta ecuación y las anteriores? Que esta ecuación, a diferencia de las anteriores, es no lineal. ¿Qué significa? Que si uno tiene, vamos a decir una brutalidad, dos soluciones distintas para un río, la suma no es solución. Y eso es debido a este término A, tengo la piedra B, a este término A, ¿sí? Que fíjense que tiene la velocidad, producto escalar, gradiente, producto externo por la velocidad. Ese término es no lineal, ese es el término convectivo que caga todas las posibilidades de resolver la ecuación de manera más o menos simple. Y obviamente a partir de esto, hay todo un par de materias que se pueden hacer, más yo trabajo en fluidos y he trabajado con versiones simplificadas de esto, donde uno lo que trata de hacer es, de alguna manera, sacarse de encima ese término no lineal para pasar a escribir lo que vamos a ver dentro de algunas clases, que se llama un problema de Sturm-Liouville. Es un problema de ecuaciones, de una ecuación lineal que tiene, si uno encuentra una cantidad, no sé, de soluciones, la suma de esas soluciones vuelve a ser solución. En el caso de la ecuación de Navier-Stokes, es imposible, porque es una ecuación no lineal. Entonces ahí cagamos fiero, porque si uno tiene dos soluciones, la suma no es solución. Eso lo hace precisamente interesante. De hecho, este es uno de los problemas que le dan $1.000.000 si uno lo resuelve. Bueno, obviamente hasta ahora nadie lo resolvió. Hay formas limitadas de soluciones muy particulares. Hay métodos de descomposición espectral, hay métodos numéricos, pero posta resuelto esto, B igual a toda una cuenta, no existe, al menos hasta ahora. Entonces, ¿qué viene ahora? Hicimos un paneo muy pequeño del universo de las ecuaciones diferenciales, que les digo, posta, es un universo. Yo trabajé un par de años con
con un colega yanqui que en realidad es croata, y que el tipo trabaja en el departamento de matemáticas de la Universidad, del Instituto de Nueva Jersey, y trabaja en la cuestión de las ecuaciones diferenciales no lineales. Entonces, la idea es que habíamos presentado en su momento, pues no se dio porque siempre hay quilombos en la UBA, no, no se dio, pero iba a dar un curso muy cortito de métodos para resolver ecuaciones no lineales, que lamentablemente no se dio, pero me hubiera gustado incluso a mí verlo porque es un mundo del cual uno no tiene de dónde agarrarse. De todo esto, de todo esto, de todo esto, una sola cosa. ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos el potencial complejo, que lo usábamos para resolver, por ejemplo, un fluido? Bueno, fíjense que en esta ecuación horrenda, el laplaciano está acá. Si uno tira esto, tira el término convectivo, no depende del tiempo, tira todo esencialmente, le queda el laplaciano igual a cero. Ahí usa el potencial complejo. Así que imagínense lo limitado que es, pero lo útil que es para algunas cosas. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Nosotros vamos a ver tres ecuaciones. Vamos a ver la ecuación de Laplace, que ustedes ya la conocen, que es la que cumple, por ejemplo, la parte real y la parte imaginaria de una función holomorfa. De hecho, es lo que vamos a hacer dentro de un rato para condiciones muy particulares. La ecuación de Laplace es una ecuación, todas estas tres ecuaciones yo nunca me aprendí, ni tampoco me voy a aprender, eso sí es parabólico, hiperbólico, no sé cuánto, yo lo que sé es qué significa cada uno. Fíjense, en la ecuación de Laplace tenemos dos variables, en estas tres ecuaciones tenemos dos variables. Tenemos dos variables espaciales, x e y. ¿Sí? ¿Qué puede significar? ¿Qué se resuelve con este tipo de ecuación diferencial? Por ejemplo, un potencial de algo. ¿Sí? Si uno tiene un potencial electrostático, ¿sí? Que las cargas están lejos, el laplaciano vale cero, en dos dimensiones, bla, ahí tengo. Hay comportamientos de bacterias, por ejemplo. Las bacterias, por alguna razón que tiene que ver con... Las bacterias son bichos muy simples, que si no comen se mueren. Nosotros también, pero esto es inmediato para las bacterias. Entonces, si uno pone, dicho mal y pronto, somos como bacterias grandes. Si uno pone dicho mal y pronto, un poquito de bacterias, pongamos poquito, me escucho un millón o me cago putear, pone un poquito de bacterias y comida, las bacterias empiezan a crecer. Crecen, se reproducen, crecen, hasta que se quedan sin comida. Y cuando se quedan sin comida se empiezan a morir. Bueno, el proceso de crecimiento de las bacterias posta es laplaciano. Es laplaciano. ¿Qué significa? Que el laplaciano de la cantidad de bacterias, qué sé yo, es cero. Es una cosa muy loca. Hay otras bacterias que no siguen la ley laplaciano, sino siguen lo que se llama una ley biarmónica, que es como si fuera el laplaciano, pero con derivadas cuartas. Son locas las bacterias. Bueno, y así hay millones de cosas. La difusión. La difusión. En uno de los videos, en una de las clases, traté de hacer una experiencia una vez con una tinta, un tacho, que armé un quilombo, maché toda la mesa, pero difusión. Fíjense, la ecuación de que los matemáticos les gusta llamar la ecuación del calor. ¿Por qué? Porque el primero no sé si es el primero que lo usó, porque siempre recuerden que Euler, Gauss y toda esa caterva hicieron todo. ¿Cómo se llama? Fourier fue el primero que resolvió la ecuación del calor, formalmente y de manera completa. De hecho, lo vamos a ver dentro de poco cuando hagamos transformada de Fourier. Y el chabón lo que hizo fue resolver cómo se va, entre comillas, propagando el calor si uno tiene una barra metálica que es conductora y está caliente en un punto. ¿Cómo hace ese calor, sin irse a la atmósfera, por supuesto, para difundirse a lo largo de la barra? ¿Sí? Ese fenómeno cumple
con la difusión en este caso del calor. Y como el primero que lo resolvió era Fourier, se le llama la ecuación del calor, pero para mí es la ecuación de difusión. ¿Qué, ¿Qué características tiene? Y ahora volvemos a algo que les va a sorprender un poco. Fíjense, tenemos una derivada primera, lo que uno trata de resolver siempre es esta función u, ¿sí? Esta función u. Esto, cuando termine con la de ondas, vuelvo a la parte de abajo. Uno quiere encontrar esa función u, como preguntó una vez un alumno y dice, ¿qué es lo que tengo que recuadrar? Le digo, vos tenés que recuadrar la respuesta. Y la respuesta es u de quiste. Entonces, fíjense, la idea es encontrar esta u que por un lado está derivada una vez respecto de t, y del otro lado está derivada dos veces respecto de x. Esto en realidad es porque lo estamos haciendo en dos dimensiones. En las tres dimensiones nuestras, la ecuación de difusión es la derivada de u respecto de t igual a d por el laplaciano de u. El laplaciano, si quieren, en tres dimensiones. Obviamente ni en pedo nos ponemos a resolver esta, pues son 4 variables. Apenas podemos con 2. Este d, este parámetro d que está acá, se llama coeficiente de difusión. Y el coeficiente de difusión es un coeficiente muy chiquito, del orden de, no importa, muy chiquito. Es tan chiquito que yo siempre hago el mismo chiste barra ejemplo, que la ecuación de difusión bien resuelta me justifica la invención de la cucharita. Estoy haciendo una taza con su manijita y su platito. Si uno tiene, por ejemplo, adentro de la taza té y lo quiere tomar dulce, o incluso le quiere poner limón, le pone azúcar, el azúcar, como todos saben, tiene densidad mayor que 1. No sé cuánto, pero seguro que tiene mayor que 1 porque lo tirás al agua y se hunde. Pero eso no hace el té dulce, eso hace que el té esté abajo de todo. ¿Cuál es el fenómeno que controla de ahí en más la evolución de mi té y el azúcar? Es la ecuación de difusión. Es esta ecuación. Es esta ecuación de acá. La variación de el U sería la concentración de azúcar en algún lugar del té, va a depender, ¿sí? Va a ser D por el laplaciano de lo que había y qué sé yo. Pero resulta que si uno grafica, por ejemplo, en este eje, ¿sí? Un eje en el medio de la taza, meto un eje, ¿sí? Y dice, a ver, ¿cómo se comporta esto? Y bueno, esto es más o menos así. Esperen, negro, vamos a hacerlo negro. A t igual a 0, acá hay azúcar, concentración de azúcar, C sub 0 es la concentración de azúcar, y acá termina, ¿no? Acá está el aire. ¿Sí? Podemos obviar la parte del aire porque si no nos mete un problema en la solución, pero no importa, supongamos un t infinito, no me importa, en realidad no importa. Eso t igual a 0. Un rato después, la parte de acá, la que está más cercana al agua, se empieza a disolver porque el azúcar es soluble en agua, por suerte. Entonces lo que empieza a pasar es lo que dice esta curva verde, se empieza a bajar la concentración cerca del borde de donde termina el azúcar, no se empieza a disolver por lo que está más cerca de la pared, se empieza a disolver por lo que está más cerca del té. Y entonces acá, ¿sí? Esto que se fue de acá, se va para acá. Fíjense, empieza a suavizarse para un lado y suavizarse para el otro. ¿Sí? La cuestión es que cuando el tiempo va avanzando, lo que pasa es, empieza a pasar esto, hasta que la concentración a tiempos larguísimos, la concentración es uniforme, es igual a constante. Vamos a poner constante. En este momento es donde mi té está perfectamente azucarado. Supongamos que le puse la cantidad correcta, si no hay que tirar de vuelta y vuelta al proceso. El problema es el siguiente. El tiempo que tarda desde esta situación hasta esta situación, el delta t,
tiene que ver con el coeficiente D. Uy, qué boludo. Con el coeficiente D, este D. De hecho, es, eh, tiene unidades, fíjense, de área por tiempo. Ahí sale ahí de la ecuación. Tiene que ver con el coeficiente D. Para que la concentración sea constante en una taza, está por ahí en alguna de las clases, creo que hice la cuenta, da del orden de 2 días. 2 días es un tiempo demasiado largo para esperar que el azúcar se me distribuya de manera uniforme en el té. Sobre todo porque en el medio me tuve que ir a trabajar, pasó la cena, pasó otro desayuno, y yo sigo con el té esperando que se haga uniforme la concentración. Entonces, ¿cómo hago para no tener que esperar 2 días para que la concentración de azúcar sea uniforme en todo el té? Le meto una cucharita. Si el fenómeno de difusión fuera mucho más rápido, no necesitaría una cucharita. El chúquer, por ejemplo, es un líquido que cuando uno lo mete cierta turbulencia y hace que se mezcle casi solo, casi no hay que usar la cucharita, pero con el azúcar sí, pues se tiene que disolver, hay todo un fenómeno, todo un tiempo. Bueno, la cuestión es que más o menos la cuenta da 2 días. En general, lo que va a pasar en este tipo de ecuaciones de difusión va a ser que a t igual a 0 voy a tener una situación, por ejemplo la de Fourier, ¿sí? Uno tiene la situación de Fourier, la barra que me quedó verde, o sea, es de bronce oxidado, y acá tengo, ¿sí? A t igual a 0, un punto donde hay temperatura más alta, y lo que va a pasar es que con el tiempo, este puntito, ¿sí? No va a ser tan puntito, se va a empezar a ensanchar, va a haber lugares cercanos que se van a calentar. Otra vez, me atoré con la hierbita. Y lo que va a pasar, es que voy a empezar a tener una cosa así, ¿sí? Bueno, simétrico, ¿no? Voy a tener una cosa así, hasta que, ¿sí? A tiempo infinito voy a tener, ¿sí? Fíjense que acá tengo 0 y acá tengo 0, toda la temperatura igual a 0. Cáiganse de culo, pero estas funciones son gaussianas. Son e a la menos x cuadrado por una constante que depende del tiempo. Lo vamos a resolver esto también. Esa fue la primera solución que hizo Fourier, 1820, pongamos. Y por eso se le llama ecuación del calor. Nosotros vamos a hacer algo mucho más modesto. Vamos a hacer en un intervalo acotado, una condición inicial que con el tiempo, ¿sí? Va a llegar a un estado en el cual no va a cambiar más. Porque fíjense que acá a tiempos larguísimos la barra va a estar completamente fría porque se va a distribuir la temperatura. Acá el azúcar va a llegar a una concentración uniforme y después no se vuelve a juntar. ¿Por qué no se vuelve a juntar? Le podrían preguntar a la doctora Ureña, que la tengo acá enfrente. Es por una cuestión de entropía. ¿Sí? Si uno analiza solamente la ecuación pelada, me dice que se puede, el azúcar se puede disolver y después se puede volver a juntar. Pero no, hay metida adentro de la ecuación una cosa que se llama ley de Fick, que me dice cómo ocurren los flujos. Los flujos ocurren de donde hay más a donde hay menos, no en economía, que ocurre al revés. No, donde hay más calor a donde hay menos calor. O sea, donde está más caliente, donde está más frío, bueno, ahí ocurre el flujo. Donde hay más concentración de azúcar, a donde hay menos, ahí ocurre el flujo. En economía, justo al revés. ¿Ven? Eso. Bueno, ahí adentro está metida la tendencia natural de ocurrencia de los fenómenos. Ocurre de donde hay más a donde hay menos. ¿Sí? Entonces, uno no esperaría que un café o un té con el azúcar perfectamente distribuida en algún momento se junte todo en un punto. De la misma manera que no ocurre en el aire que todas las moléculas de aire se juntan en un extremo de la habitación y nos morimos asfixiados, como decía Gamow en un libro súper interesante. Esperen, vamos a ver esto y después nos metemos a
No, esperen, me falta la ecuación de ondas. La ecuación de ondas. La ecuación de ondas, sí, la ecuación de ondas es... esperen que tengo que borrar porque escribí mucho. ¿Qué no anda? ¿Cómo que no? Tiene que tener el teléfono, tiene que tener un agujero para el auricular. Acá arriba, Andrea. No me digas que trae un auricular chiquito. No tiene agujero para el auricular. ¿Compraste un teléfono sin agujero para el auricular? Pregúntale a Emma que tiene el mismo. Son cosas que pasan. Fíjense, y dije que les iba a relacionar esto con otra cosa. Esta clase es súper interesante, es medio inútil, pero súper interesante. Fíjense que tengo acá, derivada primera respecto de t, es la ecuación que acabamos de ver, ¿no? Y acá tengo un laplaciano. Esto lo vieron hace un rato, pero nadie me dio pelota, porque fíjense acá, limpio un poco. Derivada primero respecto del tiempo, derivada segunda respecto del espacio. Es la que... No, no mames. ¿Qué rompebola? Eso lo tengo que borrar del video. Se enchufa por USB el auricular. Fíjense, derivada primera respecto del tiempo, derivada segunda respecto de la posición. La ecuación de Schrödinger, aquellos que cursen análisis 3, no, este es análisis, que cursen física 3, recuerden y pregúntenle a la profesora o al profesor por qué los que hicieron la ecuación de onda hicieron una ecuación de difusión. ¿Por qué le meten una derivada primera en el tiempo y no otra cosa? Yo se lo podría responder, pero no se lo voy a responder. Que lo vean en física 3, muy interesante. Ahora, fíjense, acá X e Y tienen como más o menos el mismo estatus, porque de hecho una ecuación de Laplace, la componente X o la componente Y son equivalentes porque son dos variables espaciales. Si yo giro mi sistema de coordenadas, la ecuación sigue siendo la misma. En difusión, no. De hecho, el comportamiento de la ecuación de difusión es que a tiempos largos el azúcar deja de mezclarse. Entonces, a tiempos largos tengo una situación de equilibrio, en realidad una situación como estacionaria, se llama asintótica. La ecuación de ondas, o de onda, no, de ondas, sí, la ecuación de ondas tiene, fíjense, una x derivada dos veces y una t derivada dos veces. ¿Esto qué me dice? Me dice que de alguna manera la variable x y la variable t tienen de alguna manera el mismo estatus. ¿Qué va a significar eso? Que cuando veamos una cosa que es una onda, si la miramos a x fijo, vamos a ver una onda. Y si la miramos a t fijo, vamos a ver una onda. Dicho mal y pronto, cuando uno tira... ¿Dónde estás, mouse? Cuando uno tira, famoso problema, una piedrita al agua, supongamos que no hay pato, no hay pescado, no hay viento, no hay un montón de cosas, no hay olas. Cuando uno tira una piedrita en el agua, uno ve que empiezan a aparecer onditas, ¿sí?, que se van propagando hacia afuera. ¿Sí? Si uno saca una foto, supongamos que uno puede mirar de costado, saca una foto en esta dirección, lo que ve es que en función de R, digamos, en función de R, la altura del agua tiene una forma como de olita. ¿Sí? Es como una ondita. Y si uno pone un corchito fijo en alguna posición y lo grafica en función del tiempo, lo que va a obtener es que la altura del corchito también hace ti, ti, ti. Está relacionada entonces lo que pasa en la variable espacial a t fijo o en lo que pasa en la variable temporal a x fijo. ¿Dónde está escondida? ¿Dónde está escondida esa característica? Justamente en esta simetría entre la ecuación, ¿sí?, la derivada respecto de x y la derivada respecto de t. ¿Sí? Toda la información, toda la
las características de las soluciones están, por supuesto, ¿dónde carajo van a estar? Si no están, están en la ecuación inicial, están en la forma de la ecuación. Nosotros vamos a resolver esta ecuación, no vamos a tirar corchitos en el agua, ni mucho menos, vamos a resolver la ecuación en condiciones muy limitadas, en condiciones que nos permita hacer algo que se llama separar variables, y que va a consistir en, por ejemplo, la ecuación de Laplace, la vamos a resolver en un rectángulo. Bueno, supongamos que es un rectángulo. En un rectángulo, ¿sí? Y acá adentro vamos a resolver la ecuación de Laplace. Y vamos a necesitar dar la función en cada uno de estos lados. ¿Sí? Cuánto vale la función en cada uno de esos lados. La ecuación de difusión la vamos a resolver en un intervalo, por supuesto, el intervalo AB, ¿sí? En intervalo, un segmento AB, para t mayor o igual que 0. ¿Sí? Es como que uno empieza el experimento en t igual a 0, y vamos a tener que dar cierta información, que vamos a tener que dar cómo era la distribución de, pongamos, la temperatura a t igual a 0 y cuánto valen los bordes. Pongamos. La onda, las ecuaciones de onda, la vamos a resolver también en un intervalo AB, ¿sí? Del mismo tipo que el otro, t mayor o igual que 0. ¿Sí? Oye, qué feo me sale. Control Z. Ahí, t mayor o igual que 0. Y lo que vamos a tener que dar es cierta información sobre lo que pasa con la posición y la velocidad t igual a 0. El caso típico de una ecuación de onda es, ustedes lo vieron en física 1, es una cuerda vibrante. Por eso el chiste de las Les Paul al principio. Si uno pulsa de determinada manera las cuerdas, la evolución posterior no es la misma que si uno pulsa de otra manera. ¿Sí? Cualquiera sabe que pulsando cerca del puente no es lo mismo que en el medio, porque el sonido es distinto. Bueno, eso depende de la forma de la onda que vaya a quedar. Esto lo vamos a ver de acá a 3 clases, pero por ahora sabemos que tenemos que ver esto. Ahora vamos a ver muy rápidamente lo que se llama el método de D'Alembert, y después vamos a pasar al problema de Dirichlet. El método de D'Alembert es en realidad, D'Alembert fue un grosso total, un grosso total. Bueno, como todos los que han pasado por esa época. Y lo que el tipo dijo es, si yo tengo una ecuación de onda, todas las soluciones van a depender solamente de... Ahí está, lo suele dar Nelly en la práctica. ¿Ves? Lo que dice acá, a ella le gusta darlo en la práctica. Pero igual la discusión mínima es... Se asustó la gata. Eh, es una ecuación, es como se llama, es una aplicación sistemática de regla de la cadena y sale, no hay ningún misterio. Lo grosso es haberse dado cuenta que había que hacer eso. Lo que dijo D'Alembert es que todas las soluciones de la ecuación de onda tienen una de dos variables. O bien dependen, fíjense que acá tenemos 3 cosas importantes. Tenemos a X, variable espacial, T, variable temporal, C, velocidad de propagación de onda. Si quieren hacerse los relativistas, C, la velocidad de la luz. Hay 3 parámetros importantes, mejor dicho, 2 variables xt relacionadas por C. Ustedes saben que C por T es una constante que tiene unidad de longitud, ¿sí? Que tiene las mismas unidades que X. Esas ecuaciones, cuando uno trabaja en relatividad, por ejemplo, el C por T, ¿sí? El C por T, el C se lo ponen dentro del T. Entonces, trabajan en una especie de nueva variable que es C por T. Entonces, X y T. D'Alembert dijo, todas las soluciones de la ecuación de onda se escriben en una de 2 combinaciones de variable, X más C por T y X menos C por T. Esto, fíjense que como el tiempo siempre crece,
¿Qué es eso? Nos está invadiendo baja. Como el tiempo siempre aumenta, por supuesto, y C es una constante que es en realidad una constante positiva, fíjense que para que x menos c por t se mantenga constante a medida que el tiempo avanza, uno tiene que moverse en x en este sentido, ¿no? En x creciente, suponiendo que x crece hacia la derecha. Entonces, como t avanza, x se tiene que mover hacia la derecha para que x menos c por t sea constante. Esto, la interpretación más simple, esto es que es una onda o una forma de onda o una función que si depende de una sola variable se mueve hacia la derecha. X más c por t pasa lo mismo, pero este cambio de signo del menos por más hace que para mantenerse el mismo parámetro x tiene que moverse a la izquierda. Lo que se dice que x más c por t es una onda que viaja hacia la izquierda. ¿Qué dijo D'Alembert? Vamos a lo que dijo D'Alembert. La solución, y fíjense, y en la función, es, fíjense, a t igual a 0, y cuando empieza mi experimento, la i de xt, o sea, i de x t igual a 0, ¿no? Es igual a i0 de x. ¿Esto qué quiere decir? Agarré la cuerda de la guitarra, acá está fija, y le hice esto. La estiré acá en este punto. Bien. Entonces, la función i de t va a ser i0, que es una sola constante. ¿Sí? Es la forma con la que yo deformé la cuerda t igual a 0. Es una componente que va a viajar a la derecha y una componente que va a viajar hacia la izquierda. ¿Cuál es más importante? Exactamente las dos por igual, porque de hecho fíjense que la suma y las divide por 2. Cuando uno pulsa una cuerda, en general, la velocidad que uno le imprime hasta igual a 0 a la cuerda es 0, porque uno simplemente deforma la cuerda y la suelta. ¿Sí? Entonces, deforma la cuerda, velocidad 0 por todos lados, la suelta. Pero uno podría golpearla, qué sé yo, no se usa. Se podría golpear el bajo, el slapping se hace así. Se puede golpear la cuerda en vez de deformarla, y eso genera otro tipo de onda. Bueno, esa velocidad a t igual a 0, la velocidad con que se mueve cada punto, ¿sí? La b de x t igual a 0 es la que llamamos b0 de x. Aquí le pongo de t. b0 de x. ¿Sí? Entonces, esta velocidad es la que aparece acá, ¿sí? Que también, que como es una velocidad, la tengo que integrar, si quieren, para obtener una posición. Entonces dijo D'Alembert, todas las soluciones de la ecuación de onda están determinadas por la equivalencia de moverse hacia ambos lados. Fíjense que tenemos un x menos ct y un x más ct, y depende de la posición y de la velocidad que tenía t igual a 0. La cuenta se las va a hacer Nelly, pero esencialmente es cambiar de variable. Es cambiar de variable. Xi y eta son las nuevas variables que están por acá. ¿Dónde está? Xi y eta, ¿sí? X menos ct y x más ct. Se mete la información en la ecuación, que es cuánto vale la derivada respecto de x, cuánto vale la derivada respecto de t, la derivada segunda, y todo esto me lleva a que encuentro la derivada segunda de y respecto de xi y de eta igual a 0. Eso quiere decir que cuando integre respecto de una no depende de la otra, y así se escribe la solución. No es muy complicado, pero no le quiero sacar ¿cómo se llama? El placer de decirlo a Nelly, que ya me dijo varias veces que lo quería dar. Con esto podría dar 20 clases de esto, porque me encanta, es un tema que me encanta. Más o menos es lo que yo llamaría una introducción a las ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a pasar a un tema que es más interesante, que es el que se llama problema de Dirichlet, y que abrí en la pizarra. Esperen que voy a hacerle
y tengo que moverlo, ¿no? Ahí está. Y lo hacemos un poquito más grande. El problema de Dirichlet es un problema que es la resolución. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Están todos dormidos? Está todo bien por ahora. ¿Estamos bien? No, todo bien. ¿Están vivos? Bien, muy bien. ¿Qué es el problema de Dirichlet? El problema de Dirichlet es un problema más general de lo que vamos a ver nosotros. Nosotros vamos a ver un caso particular del problema de Dirichlet, que es resolver la ecuación de Laplace. Ahora sí, cambiamos. Solo nos concentramos en la ecuación de Laplace. Necesito un marcador rojo, ¿sí? La ecuación de Laplace. En cierta región, ¿sí? Entonces, Dirichlet, que en esa época, de hecho hasta ahora, y de hecho uno de los grandes matemáticos argentinos, hay dos grandes matemáticos argentinos que se han dedicado a las ecuaciones diferenciales, todavía, ¿sí? Todavía es un tema de investigación, no este tipo de ecuaciones, digo, ya están muy fumados lo que están haciendo ahora, yo no tengo ni idea de lo que están haciendo, pero hay dos argentinos que son muy grosos, matemáticos, que estudian teoría de ecuaciones diferenciales. Uno de los que empezó a estudiar la teoría fue Dirichlet, alemán. Me dijo, ¿qué necesito para resolver una ecuación de Laplace? Espera que está medio frío. ¿Qué necesito para resolver una ecuación de Laplace? Entonces dijo, mira, lo que se necesita es tener un recinto, ¿sí? Conexo, no simplemente conexo, porque puede tener un agujerito, pero tiene que ser conexo. Y para resolverlo necesito que en todo punto del contorno, ¿sí? Necesito conocer, me faltaba un verbo, necesito conocer el valor de la función que quiero resolver, ¿no? La ecuación a resolver es la ecuación de Laplace, por supuesto, laplaciano de qué función u igual a 0. Necesito conocer u en todo punto del contorno a lo largo de todo el punto del contorno. Si tengo esa información, puedo encontrar la solución. Y esa solución va a ser única. ¿Qué significa única? Que va a haber una sola función que tenga Laplaciano 0 y una sola función que valga lo que yo dije que valiera en el borde de la función. ¿Sí? Entonces, esto parece sorprendente al principio, pero no es tan sorprendente porque uno, si piensa en la fórmula integral de Cauchy, la fórmula integral de Cauchy, recuerdan que era cuánto valía la función en cierto punto z0, ¿sí? Si el dominio es, si la función era analítica, bla, 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 un montón de cosas. Si el punto z0 era interior a esta curva C, entonces lo que uno hacía era una integral, bla, 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 y obtenía el valor de f de z0. Fíjense que acá para encontrar z0, f de z0, solo necesito los valores de la función en el contorno. Porque esa cuenta, que es esa integral, involucra solamente puntos del contorno. Entonces, si uno determina cuánto vale en el contorno y aparte dice que la función, recuerdan que la otra hipótesis era que f era analítica, o holomorfa, decíamos en ese momento. Bueno, analítica o holomorfa significa que sus partes reales e imaginarias tienen el laplaciano 0. Fíjense qué gran similitud hay con este problema de Dirichlet. Claro, Dirichlet venía de las ecuaciones diferenciales y nosotros venimos por el lado de las funciones analíticas, que más o menos convergen en el mismo lugar, por suerte. ¿Cuál es el problema? Todo muy bonito con el problema de Dirichlet. En realidad, teóricamente, este es su enunciado. El problema es que, en general, el problema escrito así es imposible de resolver. ¿Por qué? Por una cuestión simplemente algebraica. Entonces, lo que hay que hacer es transformar el problema con una transformación conforme, llevarlo a
una forma geométrica más simple, resolverlo en esa forma geométrica simple y después que de resuelto vuelvo con la transformación inversa, vuelvo a las variables iniciales, lo recuadro y lo entrego y me saco un 10 en el parcial. Entonces, en general, ahí es lo que dice acá, lo que tengo que hacer es ver, ¿sí? Lo que tengo que hacer es ver si lo puedo hacer y de qué manera lo puedo hacer. Bueno, vamos a ver dos propiedades que me garantizan que cuando yo transformo un problema usando una transformación conforme, el problema que yo obtengo, sea más simple, sea lo que sea, es equivalente. ¿Qué significa? Que va a tener la misma solución, que va a tener las mismas características y cuando yo lo resuelva en esta situación, al volver a mis, si quieren, variables iniciales, es una solución válida. No es que lo hice cualquier verdura, lo resolví y no tiene nada que ver con la solución inicial. Tiene que ser equivalente, que es lo que dice en esta pequeña cosa. Hay dos propiedades. La primera, vaya uno a saber dónde está, acá está. La primera, no las voy a demostrar porque en general no las demuestro, pero están todos los libros. Uno tiene que entenderla, qué significa. Dice que si uno transforma una región, necesito un lápiz, si uno transforma una región, espera que voy a hacer lío, ¿sí? Donde uno tiene, ¿sí? Donde uno tiene un recinto de, no, necesito un número, un coso amarillo, un recinto de, ¿sí? Y lo transforma con una función holomorfa en un recinto delta. Y en este lugar tengo una función h que es armónica. Si esta función es holomorfa, en realidad no sé un carajo con el amarillo, si no voy a poner verde. Si esta función es holomorfa, la que uso para transformar, lo que obtengo es una función h mayúscula que también es armónica. La función tiene que ser holomorfa. Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo se entiende esta demostración? Esta es mucho más fácil que la otra de entender, que si uno tiene una función acá que es h y que es armónica, esa h puede ser la parte real de una función h más i por, no sé, psi, es una función holomorfa, que compuesta con esta, que también es una función holomorfa, me da otra función holomorfa, cuya parte real o imaginaria es armónica. Esa parte es fácil. Entonces, si uno tiene un problema con una geometría fea y la transforma ese problema en un problema más simple y esa transformación es holomorfa, entonces ese problema también va a ser armónico. Porque si tengo que un problema, si tuviera un problema que es más fácil geométricamente, pero la ecuación es una mierda para resolver, estoy en el mismo problema. Sin embargo, si es la misma, es mucho más fácil. La segunda propiedad, ¿dónde está la manito? La segunda propiedad que tiene que ver con transformar los bordes, en realidad transformar los contornos. Dice que si uno transforma, necesito una, no, esto no, necesito un lapicito verde. Si uno transforma una región con las mismas condiciones que antes, ¿sí? Pero ahora pido que esta f sea conforme. Entonces lo que va a suceder es que si tengo una curva C que se transforma en una curva gamma, recuerdan que una transformación conforme conservaba los ángulos. Bueno, si tengo una curva C que se transforma en una curva gamma y sobre esa curva C, la función h era una constante, entonces sobre la curva transformada, la función transformada sobre esa curva transformada es la misma constante. ¿Sí? Es decir, H0. H0. ¿Ven? La función sin transformar sobre la curva, sin transformar... Ah, esperen, los tengo al revés. Ah, no. A ver.
Mezclé las funciones. No, a ver. Gamma C, no, no está bien. No, hay que volver a la misma hoja. H sobre C. Ven, mezclé los nombres de las funciones. Ya me parecía. Ya me parecía que había mezclado. Acá está H y acá está H. ¿Sí? Según lo que dice acá arriba, ¿no? H está en la región sin H minúscula en la D y H mayúscula en la delta. ¿Sí? Entonces, H sobre, en realidad debería decir C, ¿sí? H sobre C igual a H0. Y si la transformación es conforme, H sobre gamma es H0. O la derivada normal de H. ¿Ven? Acá mezclé otra vez. Esta es N y esta es N. La derivada normal respecto de la curva C, ¿no? Es igual a 0. Entonces la derivada normal sobre la curva transformada también es 0. Estas demostraciones son un poco más largas, pero hay que entender el concepto. Si yo transformo con una transformación conforme, ¿sí? una región, ¿sí? Tengo una región. Estoy viendo muy grande. Uy, ¿qué hice? Y transformo una región, ¿sí? En otra región. ¿Sí? Y acá hay una curva. De forma tal que acá h sobre la curva vale, no sé, h0. Al transformarla, el problema, tengo una curva acá que es gamma, y acá una función h, que es la transformada de h minúscula. H sobre gamma es la misma h0. Es la misma constante. ¿Sí? Si es variable, no sé lo que pasa. Si es constante, vale la misma. La otra, si la derivada normal de h a de n, esta es la n chiquita, es igual a 0, y esta es la normal en la otra curva, de h a de n es igual a 0. Esto es un implica, ¿no? Si esta f es una función que no solo es holomorfa, sino conforme. Entonces, las condiciones de contorno constantes se van a transformar en la misma constante, las derivadas normales igual a 0 se van a transformar en derivadas normales igual a 0. Así que vamos a empezar a resolver problemas. Ahí está la demostración. Vamos a empezar a resolver problemas, vamos a usar algunos de estos problemas para precisamente ver cómo funciona. Y aquí hacemos primer problema, primer ejemplo. Supongamos que tenemos, vamos a usar el circulito, ya que tenemos circulito. De que saco el video. Bueno, tenemos un circulito. ¿Sí? Vamos a mirar un poco más grande. Tenemos, vamos sin pérdida de generalidad, podemos suponer que esto es, ahora lo centro, no se preocupen, que esto es la circunferencia de radio 1. Vete, papá. No, vete. No seas malo. Ay, carajo. Supongamos que esta es la circunferencia de radio 1. ¿Sí? La circunferencia de radio 1. Y pido lo siguiente. Quiero, en esta región de acá adentro, ¿sí? Laplaciano de u igual a 0.
Pues muy finito este lápiz. Laplaciano de u igual a 0 en la región interior. X cuadrado más y cuadrado menor que 1. Una cosa que no dije es que hay una sutileza que, fíjense, sí, lo dije, pero no quedó muy claro. El laplaciano vale 0 en cierto abierto conexo. Abierto quiere decir que el laplaciano es igual a 0 en el interior de la región. Y voy a dar el dato en el borde. ¿Qué pasa entre el interior y el borde? Tiene que ser continua la función. ¿Sí? Bueno, eso es lo que pido como condición. Acá, estamos acá. Entonces, ven, el laplaciano igual a 0 en el interior. Pido que U sea, bueno, que U sea, U de X, y sea, no sé, 2x más 5y, 2x menos y, en el borde, y pido que U acotada les aclaro que estoy haciendo trampa porque esta es una clase para que entiendan cómo funciona. No es una clase de resolución generales de ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿por dónde buscaría las soluciones? Pongamos que no tengo la más puta idea, que en el caso de ustedes es bastante razonable. Como no tengo idea, lo que tengo que buscar es una función que tenga Laplaciano, fíjense, me faltó el 2 acá. Laplaciano 0 y que en el borde valga 2x menos y. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo anda? ¿Qué tal si propongo que u de xy, no sé por qué me hace esos puntitos molestos en la punta del coso, es el controlador de Windows de la Wacom. Propongo que u sea 2x menos y en el interior también. ¿Por qué no lo podría proponer? Lo propongo. ¿Por qué? Porque si justo en el borde vale 2x menos y 2x menos y es una función armónica, porque fíjense que es lineal. Al ser lineal, tiene Laplaciano 0. Entonces digo, ya que la función esa es armónica, la propongo para todo el interior de la región. También. Entonces, ¿qué tendría? Tendría u de xy tiene que cumplir con dos cosas. Tiene que cumplir con la ecuación, que es el Laplaciano 0, y tiene que cumplir con la condición de contorno. Es lo que decía Dirichlet. Dirichlet decía, si tengo la ecuación y tengo la condición de contorno, ¿sí?, en todo el borde, entonces la solución existe y es única. Si existe y es única, la que yo encuentre si cumple con la ecuación y con la condición de contorno, es la solución, porque es única. Entonces, esta, por ejemplo, 2x menos y, que es esta misma de acá, no la inventé. ¿Es armónica? Sí es armónica. Laplaciano de u, ¿sí? Laplaciano de u es igual a 0, porque es una función lineal. Y además, u sobre x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es igual a 2x menos y. Entonces, es la solución. ¿Por qué dije que hago trampa? ¿Se entendió lo que hice? ¿Se entendió lo que hice? Tengo calor. A ver, any comment? A mí todavía no me quedó muy claro. ¿Cómo? No escuché, ahora sí te escucho. Que no me terminó de quedar muy claro todavía. O sea que sería. Sí, perdón, disculpa. Sí, ¿por qué no te termina de quedar claro? Porque yo les dije, les estoy haciendo trampa. ¿Cuál es la trampa? Que esta función, déjenme
recuadrarla, esta función, ahí está la trampa, es una función armónica. Por eso sale tan fácil el problema. Profe, ¿puede ser que esté un poco cortado lo que está presentando? Por... El gráfico no se ve entero. La Ah, ¿no? circunferencia no se ve entera. O ¿Qué no sé carajo si hace? soy yo nomás. No, no, se ve cortado. Se ve cortado. ¿Por qué se ve cortado? O sea, el círculo que marcaste recién lo veo hasta la mitad. ¿Ahí se ve? Ahí está. ¿Por Ahora qué sí. hace eso? ¿Por qué hace eso? No sé. ¿Hay alguna diferencia de configuración entre lo que venía usando y lo que quedó ahora de Windows? Perdón, perdón, no me di cuenta. Yo lo veía entero en esta pantalla, pero en esta es cierto que quedaba cortado. Ahora, no, mucho ruido. Hay una cosa importante que hay que tener en cuenta. A ver. Estoy viendo a dónde llega. Sí, está bien, ahora sí. Ahora sí. No sé qué cambió antes, pero hay una cosa importante que hay que tener en cuenta. Yo tengo una región R, una región. Adentro, laplaciano de alguna función tiene que valer 0. ¿Cómo resuelvo? Dijo Dirichlet, necesitas, dijo él, que U sobre el borde sea algo que doy. ¿Sí? Es una f de xy. Si tengo por inspiración divina o por lo que fuera, si encuentro una función, bueno, en estas condiciones, ¿no? Dijo la solución existe y es única. Si yo por alguna inspiración divina encuentro una función h, cualquiera, una función h, que el Laplaciano vale 0 en el interior y h sobre el borde, pues no sé qué hizo. Ay, Dios. Rápido, voy a volar Windows, voy a ponerle en línea, porque no entiendo nada. H sobre el borde es igual a f de xy. Si encuentro una función que cumpla con eso, entonces como la solución es única, esta tiene que ser la solución que estoy buscando. ¿Eso lo entienden? Es lo que dijo Dirichlet. Dirichlet dijo, si en cierto... ¿Qué carajo haces? Ve que escribe y no estoy apoyando. Si encuentro que el laplaciano igual a 0 y la función en el borde, en estas condiciones la función existe y es única. Entonces, si yo encuentro una función que es armónica y sobre el borde vale lo que me dijeron que tiene que valer en el borde, listo, es la solución. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue mi trampa en este ejercicio? Elegir como función en el borde una función que ya es armónica. Entonces, me permite elegir a esa función como la solución que estoy buscando. ¿Entiendes? Si yo hubiera elegido una función que no es armónica, por ejemplo, yo hubiera elegido, bueno, este es el lugar donde hay que llevar. Entonces, Laplaciano de u igual a 0. U sobre x cuadrado más y cuadrado igual a 1 es igual a 6x al cubo más el seno de x. No tengo la más puta idea de cómo se resuelve. ¿Por qué? Porque esta función no es armónica. Si la función en el contorno fuera armónica, ahí es fácil, porque elijo la misma función, porque esa cumple con el laplaciano. ¿Se ve? Ok, sí. ¿Estamos? Es porque es más pedagógico, pongamos que pedagógico, porque esto me permite encontrar rápidamente una solución. Porque si ustedes no me creyeran que esta es la solución, yo les diría, bueno, busca otra. Busca otra que cumpla con que tiene que ser adentro de la circunferencia, tiene que ser armónica, tiene que estar acotada y aparte sobre el borde tiene que valer 2x menos y. Busca otra. Y cuando busquen y busquen y busquen, van a encontrar la única
que es esta que encontramos nosotros. ¿Estamos? Porque se las puse fácil. ¿Sí? Vamos al segundo ejemplo. ¿Dónde estás, mouse? Al segundo ejemplo. No toco nada acá porque si no, no se va a ver. Segundo ejemplo. Vamos a agarrar esto y vamos a copiar el dibujito. Este dibujito vamos a copiar. Control C, vamos para atrás, Control B. ¿Sí? Y vamos a sacar lo que sobra. Vamos a sacar esto. Borré de más, no me importa. Vamos a sacar esto. ¿Sí? Esto. Y vamos a borrar lo que sobra. Al final era más fácil. Puta que lo parió, era más fácil empezar de cero. Entonces vamos a poner un eje, otro eje. ¿Sí? Centramos el circulito. Damos el circulito así. Ahí está. Ahora cambiamos un poquito el problema. Ejemplo 2. Ponemos que estamos buscando una función A, B, eso está en el borde de lo que se ve. Acá se ve, acá. Bueno, Laplaciano de U igual a 0. ¿Sí? Ahora vemos dónde. U sobre el borde, sobre x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Igual a, vamos a ponerle lo mismo de antes, 2x menos y. 2x menos y. U acotado. Pero ahora, el laplaciano no lo voy a resolver dentro de la circunferencia, sino fuera de la circunferencia. X cuadrado más y cuadrado mayor que 1. El borde sigue siendo x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿no? Por supuesto es el 1. Y ahora, si me hago el canchero, le digo, yo lo había entendido. Yo sé, esto que voy a hacer está mal, ¿eh? Mal. Yo, como antes usé la función en el borde, lo que hago es digo, bueno, entonces u de xy es igual a 2x menos y para x cuadrado más y cuadrado mayor que 1, y ya está. El problema es que 2x menos y no está acotada. Entonces no es una buena solución, porque una de las condiciones es que esté acotada. Entonces, ¿qué hago? Transformación conforme. Lo que voy a tener que hacer ahora es encontrar una transformación conforme que me permita resolver el problema y después volver. Esa transformación conforme, ¿a alguien se le ocurre? ¿Inversa? La inversa. Exactamente, la inversa. Entonces, cuando invierta, voy a aplicar la 1 sobre z. Voy a aplicar la inversa. Cuando aplique la inversa, la parte de adentro va a quedar afuera y la parte de afuera va a quedar adentro. Si tengo suerte, la condición de contorno va a ser parecida. Y entonces, go to 1, resuelvo el problema y después vuelvo. Muy bien, señorita Trinidad. Entonces, yo siempre hago la misma boludez, llamar U y U más y B, así que vamos a poner que 1 sobre Z va a ser X no, A más y B, ¿sí? Las inversas, A más y B, ¿sí? Entonces, vamos a transformar el problema, ¿sí? El problema en 1 sobre Z. Entonces, donde diga, bueno, lo que diga después vamos a escribir. Entonces, por ejemplo, U de XY va a quedar transformada en una U de AB. ¿Sí? Las nuevas variables. ¿Cómo me queda? Por ejemplo, el nuevo problema. El nuevo problema es
No problema es, bueno, voy a hacer con el circulito. El borde queda igual. La circunferencia de radio 1, al invertirla, queda igual. Y mis variables son A, que es la parte real de la inversa, y B, que es la parte imaginaria. Y ahora me queda el problema efectivamente adentro. ¿Sí? ¿Cuánto vale el laplaciano de U de AB? ¿Cuánto vale? ¿No? Yo transformo mi función U de XY en U mayúscula de AB, ¿sí? Al hacer la inversa. ¿Cuánto vale el laplaciano de U mayúscula de AB? Primera propiedad. Vamos a buscar la primera propiedad. Esta primera propiedad. Si la función con la que transformo es una función analítica, lo que acá, ¿sí?, era una función armónica, la transformada va a ser una función armónica. ¿Por qué? Porque es como una composición de funciones holomorfas. La armónica de la región inicial es como parte real de una función holomorfa, compuesta con la transformación, que es otra holomorfa, me da otra función holomorfa, cuya, por ejemplo, parte real es la de la región transformada. Entonces, si yo compongo, o transformo, mejor dicho, si yo transformo con una función holomorfa, como es 1 sobre z, acá, como es 1 sobre z, ¿sí? Porque yo terminé acá transformando con 1 sobre z. ¿Sí? Si yo compongo con 1 sobre z, el laplaciano de la nueva función de AB tiene que ser 0. Explico. 1 sobre z. ¿Dónde escribí 1 sobre? Yo escribí 1 sobre z. ¿Dónde lo puse? Bueno, no importa. ¿Cómo queda la condición de contorno? U de AB sobre el contorno. El contorno sigue siendo a cuadrado más b cuadrado igual a 1, ¿no? Porque la transformación de la circunferencia unitaria es la circunferencia unitaria. ¿Cuánto queda? Queda, oye, 2x menos y. 2x menos y es 2x menos y, pero lo tengo que transformar. ¿Cómo se escribe x en función de AB y el y en función de AB? Eso les dije, manéjenlo así. X en función de AB, ¿no? Como x más y por y es igual a 1 sobre a más y b. ¿Sí? Entonces, x es a sobre a cuadrado más b cuadrado. Y la y es menos b sobre a cuadrado más b cuadrado. Lo que me queda es, esto entre paréntesis porque esto es en el otro mundo, 2 por a sobre a cuadrado más b cuadrado, menos i, o sea, menos menos más b sobre a cuadrado más b cuadrado. Esto sobre a cuadrado más b cuadrado igual a 1. ¿Esto lo ven? Ahora estoy obsesionado con que lo vean o no lo vean. Sí, a cuadrado más b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces, esto es igual a 2a más b. ¿Sí o no? Porque es en a cuadrado más b cuadrado igual a 1. O sea, el denominador vale 1. Entonces, reescribo el problema, porque acá me quedó medio chancho. Tengo el problema así. Esperen que voy a partir de ahora escríbanme porque cierro los chats, porque no sé qué es lo que están viendo y qué es lo que no están viendo. Así que háblenme para consultas. Acá tengo el 1. Tengo el problema es laplaciano de U de AB.
es igual a 0. U sobre el borde a cuadrado más b cuadrado igual a 1, igual a, ¿cuánto daba? 2a más b. Y u acotada. ¿Sí? ¿Cuál es la solución de este problema? A ver, ¿a alguien se le ocurre? ¿Alguien tiene alguna idea de cuál es la solución de este problema? Hablen, porque no tengo los chats, los cerré porque no sé qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve. Sería el 2a más b. Exactamente, exactamente. U de AB es igual a 2a más b si a cuadrado más b cuadrado es menor o igual que 1. O sea, es para todo AB, incluso dentro de la circunferencia, porque cumple con que U es acotada, porque A más B, 2A más B, en el interior de la circunferencia, está acotado. Esta solución es exactamente igual a esta solución, ¿se acuerdan? Que yo les dije, no, esperen, esta solución. Que yo les dije, bueno, elegimos entonces a esta función 2x menos y como la función para todo el interior de la circunferencia porque ya es armónica. Bueno, es lo mismo que nos pasó acá. 2a más b, esta es una función armónica, con lo cual la puedo elegir como función. ¿Estamos? Entonces, ya resolví el problema, pero en las variables AB. Ahora tengo que volver a las variables x, y. Casi tiro el término. ¿Estamos? ¿Se entendió esta parte? Profe, ¿puedo hacer una pregunta yo? Por favor. Son dos. La primera es. Una. No, es un chiste. Bueno, sí, puede ser otra también. La duda es, el U, o sea, que sea 2a más b, ¿está acotado solo por la restricción que vos le ponés de a cuadrado más b cuadrado menor o igual que 1? No, lo que pasa es que ahora, en las variables AB, vamos para atrás. En este problema, la solución la estoy buscando en la parte de afuera de la circunferencia, ¿no? Está acá. Está en Sí. el exterior de la circunferencia. Al aplicar la inversa, la parte de adentro queda afuera y la parte de afuera queda adentro, con lo cual el nuevo problema, que es este, en las variables AB, hay que resolverlo en el interior de la circunferencia. Claro, por eso, pero, por ejemplo, es más, me sirve ir más antes de transformar todo. Vos viste que vos habías dicho que U de X y no estaba acotada, cuando pusiste que estaba mal la respuesta. Que Sí, pusiste cuando mal, yo no lo pongas. mandé esta como posible respuesta, sí, está mal porque Claro, no está pero acotada. eso es porque vos estás, tu límite o tu región, por así decirlo, de donde querés ver que sea el laplaciano nulo, es en la parte de afuera de la circunferencia. ¿No es, Sí, es por eso? claro, es por eso. Ah, ok, ok. Y la otra es, no me quedó, como que me mareó un poco el por qué en la frontera vale 2a más b. O también en el anterior ejemplo, como que me mareó un poco al pensar por qué decís que en la frontera vale Es- eso la función. Esta cuenta de acá, esta cuenta de acá. No, 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 es más boba la pregunta, es mucho más sencilla. Viste que vos buscas en la frontera, ponerle en x cuadrado más y cuadrado igual a 1, Sí, para el primer ejemplo, o nos quedamos con este ejemplo cuando ya lo transformaste, que en la frontera, o sea, a cuadrado más b cuadrado igual a 1, que sea la respuesta 2a más b. Mi respuesta es, ¿por qué? Como que es media boba, pero no me termina de quedar claro por qué vale eso, ¿me explico? ¿Por qué lográs tomar esa función como respuesta? bueno, sí, claro, justo es el kit de todo este problema. Sí. ¿Por qué elijo este? Fui para el otro lado. Ahora, acá está el kit de la cuestión. Cuando uno transforma este problema, ¿sí?, con el 1 sobre z, que me queda de la parte de afuera, me queda ahora la parte de adentro, ¿sí? Lo que me queda es, el laplaciano de la función sigue siendo 0.
¿Por qué la vimos como propiedad? Que es una composición de dos funciones, porque la transformación que estoy usando, 1 sobre z, es una función holomorfa, bla, bla, bla. Ahora, la condición de contorno, ¿cómo queda? Mi condición de contorno inicial era 2x menos y. ¿Sí? Mm. ¿Cómo queda? Ay, Esa condición de contorno era dato, ¿no? sí, claro, es dato. Esta se la di como dato. Maldita yerbita. Ahora, 2x menos y es el dato. Cuando yo transformo, quizá le falta ese punto. ¿Dónde estás? Acá. Cuando yo transformo mi función 2x menos y, las tengo que transformar a las variables AB. Lo que tengo que hacer es escribir x en función de AB e y en función de AB. ¿Sí? Si A más BI, A más IB es la inversa, 1 sobre X más I por I, ¿sí? La relación entre AB y XY es que A es igual a X sobre X cuadrado más Y cuadrado, B es igual a menos I sobre X cuadrado más Y cuadrado, ¿sí? Esta es la inversa. O al revés, X es igual a, esperen que me molesta mi video, X es igual a sobre, no sé por qué me tacho, A sobre A cuadrado más B cuadrado, y el I es igual a menos B sobre A cuadrado más B cuadrado. ¿No? Si están relacionadas, que una es la inversa de la otra, entonces se cumplen estas dos cosas. Estamos ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo escribo 2x menos y en función de AB? Y donde dice, lo escribo acá, 2 por x, x vale, está acá, a sobre a cuadrado más b cuadrado. Menos i, que es menos b sobre a cuadrado más b cuadrado. Por eso me queda más b sobre a cuadrado más b cuadrado. ¿Y esto dónde vale? Esto vale en el borde. Y el borde es a cuadrado más b cuadrado igual a 1. Mm. ¿No? Sí, sí. Y Y entonces, sí, perdón. como a No, no, cuadrado sí, más b sí. cuadrado es igual a 1, esto vale 1. Dame un rojo. Esto vale 1 y esto vale 1. Entonces me queda 2a más b. ¿Y eso va a valer en la frontera o cuando encuentres En la el U? frontera, por ahora en la frontera. Ok. Entonces mi problema se transforma en este 2a más b, el que acabamos de escribir. ¿Sí? Entonces lo que tengo es el laplaciano adentro por composición de armónicas. En la frontera, 2a más b, que es lo que acabo de agarrar, ¿no? Este 2a más b. Sí. ¿Sí? Fíjate que este vale en la frontera. Entonces este 2a más b es en la frontera. Entonces tengo la armónica 2a más b acotada. Ese es mi nuevo problema. Ahora Sí, sí. sí, como mi nuevo problema es que esta función es armónica, entonces la elijo como solución para todo el problema, que es Ah, este ok. paso que está acá. Claro, pero vos la elegís como para todo el problema porque cumple con los requisitos. No es- Exactamente. Claro, ahí está, entendí, ahí entendí. Sí, sí, sí. Estos problemas son muy particulares porque se pueden resolver haciendo esto. Si en vez de 2a más b me hubiera quedado 2a cubo más b a la cuarta, y ya está, no lo podemos resolver por este método y no lo vamos a poder resolver en todo análisis 3. A ese nivel te digo. Ok. Listo, gracias, profe. ¿Sí? Entonces, ahora sí, u de AB es 2a más b, o sea, ya tengo la solución en las variables AB. Ahora tengo que volver a las variables x e y. Entonces lo que hago es escribir esta u de x, y, donde dice A poner x y donde dice B poner y. O mejor dicho, donde dice A escribir su relación con xy y donde dice B poner su relación con xy. O sea, tengo que escribir esto que está acá, que es lo que usé antes, pero al revés. Entonces, u de xy va a ser 2a, o sea, 2x
sobre x cuadrado más y cuadrado más b menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Copio esto y lo paso a la página que viene. Bueno, copié mucho. Control C, nueva página, Control V, y para acá. Ahí. Entonces, ¿qué me queda? Me queda, vamos a ponerlo en negro. U de xy es igual a 2x menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y esta es la solución. ¿Por qué es la solución? Si no me mandé ninguna macana, esta función debería tener laplaciano nulo. ¿Sí? ¿Por qué es la solución? Porque es acotada de la parte de afuera de la circunferencia unitaria, es acotada. Porque fíjense que arriba tengo algo de orden 1 y abajo algo de orden 2. Cuando x o y tienden a infinito, eso tiende a 0. Y tercer cosa, sobre el borde, ¿sí? Sobre el borde, que es la circunferencia unitaria, esto vale 1, esto vale 1, y lo que tengo es 2x menos y, que es mi condición de contorno del problema inicial. Esta que está acá. ¿Sí? Parece cosa de magia, pero lo que hicimos fue encontrar la solución del problema haciendo una transformación conforme que consistió en que en pasar de la parte de afuera a la de adentro, a la de afuera no la podía manejar porque necesitaba algo acotado. Y después de resolverla, que la resolvimos acá, ¿sí? Esta fue la solución en las variables nuevas, en el plano nuevo si quieren, y una vez que obtuve esa solución, apliqué la transformación al revés, o sea, la inversa, para volver a mis variables x y iniciales. ¿Se entendió? Esta es una combinación de problema de Dirichlet con transformaciones conformes. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Por el momento no, por el momento se entiende. No, ¿Sí? Bueno, todos, esto va a ser una constante en análisis 3. Lo que queda de acá en más va a ser casi una constante. Vamos a siempre, qué buen castellano, casi siempre vamos a agarrar un problema que no podemos resolver, le vamos a hacer algo legal, por supuesto, le vamos a hacer algo y lo vamos a llevar a otro lugar, espacio, variables o como quieran llamarlo, y en este nuevo lugar la vamos a resolver y después vamos a hacer lo inverso a lo que hicimos antes para volver a las variables iniciales. ¿Por qué? Simplemente porque en general, en algunos casos y con algunas operaciones, es más fácil resolverlo en el lugar donde uno los transforma. Por más que esté en cualquier lado, pero tiene la solución. Y después, bueno, nos veremos cómo hacemos para volver. En general, en las transformaciones conformes, lo único que tiene que suceder es aplicar la transformación inversa. Cuando hagamos lo mismo con transformada de Fourier, en general va a ser más fácil transformar el problema en otro, resolverlo, y el quilombo va a estar en volver a las variables iniciales. En Laplace va a ser más fácil ir y volver. ¿Ven? Pero siempre la misma idea. Yo estoy en una situación, en unas condiciones geométricas o lo que fuera, que son complicadas, la transformo el problema en otro equivalente, pero más fácil de resolver, y después veo cómo vuelvo. Esencialmente, es un método que se usa siempre, es un método que se usa de millones de formas distintas. Si se entendió, vamos a pasar al siguiente. ¿Cuál era el siguiente? Ah, este es fácil. ¿Qué tengo? Miren, acá está resuelto. No miren esa solución. Vamos a agregar una página. Supongamos ahora este problema. Problema número, no sé, 3. Supongamos que tenemos este problema.
Este es más fácil, ¿sí? Como siempre, vamos a empezar por uno más fácil. Tenemos este problema. Mi condición es que así. En esta región, vamos a pintarlo con en esta región, es donde tengo que resolver el problema. En esta región es donde tengo una función cuyo laplaciano es nulo. ¿Y dónde tengo condiciones de contorno? Acá, ¿sí? Y acá U vale, no sé, A, número A. Y acá U vale B. Tengo miles de problemas equivalentes. Tengo, por ejemplo, otro donde, no sé, es así, qué sé yo, vamos a poner los bordecitos así, y así. Bueno, este me quedó medio feo. Sí. Y así, ¿sí? Que tengo que resolverlo en esta zona, que tengo como dato que acá vale, no sé, alfa, U igual a alfa, y acá U igual a beta, y acá tengo que el laplaciano de U es igual a 0. Entonces, estos son de la misma familia. ¿A alguien se le ocurre cuál sería la solución? ¿O por dónde viene la solución? Aplicar alguna, digamos, z cuadrado, z cubo, pues es como si abrieras el cono. Y una vez que No, abro el cono, ¿qué pasa? Estoy en otro problema. Es más fácil, es más fácil. Piensen por este lado. ¿Qué función que conocen, agarrando el lápiz del lado correcto, se mantiene constante? Porque fíjense que este U es constante a lo largo de toda esa semirrecta. Vale lo mismo acá, 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 ¿sí? Vale para este tipo de problema, ¿no? Es constante a lo largo de esa semirrecta. ¿Qué cosa es constante a lo largo de una semirrecta como esta? ¿Qué cosa es constante? ¿Y qué cosa es constante y distinta a lo largo de esta semirrecta? La función argumento. La función argumento. No sé quién dijo eso porque tengo escondidos los chats, pero efectivamente es la función argumento. Entonces, fíjense, si yo hago algo, alguna manganeta con la función argumento, y la ajusto las cosas, pongamos números a esto. Supongamos que esto es así. A ver, sí, vemos bien. Supongamos que esto es así. Esto es pi sobre 4. ¿Sí? Esto es pi sobre 4. Esto es, no sé, 3 pi, no, 2 pi sobre 3. 2 pi sobre, qué boludo que soy. 2 pi sobre 3 va acá. 2 pi sobre 3. Acá vale, no sé, 10 y acá vale 20. ¿Cómo hago con una función argumento para ajustar eso? Escribo, a ver lo que se me sale. Lo que me sale. Yo sé que la función u va a ser una constante alfa por el argumento de z más otra constante beta. Y después veo si necesito más. Pero ¿qué pasa? U sobre el pi sobre 4. ¿Cuánto vale? 10. Entonces tengo que alfa por el argumento, que es pi sobre 4, más beta es igual a 10. Bueno, ya lo puse. Y el u sobre el 2pi sobre 3 vale 20. O sea, alfa por 2pi sobre 3 más beta es igual a 20. Fíjense que me quedan dos variables, dos ecuaciones, puedo despejar alfa y beta. Entonces tengo como solución un argumento multiplicado por algún número para ajustar, multiplicado por un número y sumado otro para ajustar los valores dependiendo de los argumentos.
pero parto del argumento. Entonces, en ese sentido, estos dos problemas son iguales, son exactamente iguales. Porque lo único que cambia es cuánto vale este ángulo, cuánto vale este ángulo. Acá tengo un 0 y cuánto vale este ángulo, por ejemplo. Y entonces voy ajustando los valores. ¿Se ve? Todos estos pertenecen a la misma calaña, digamos, al mismo grupo. ¿Estamos? Una pregunta. Sí. La función que propuso al final, ¿no tendría que ser en realidad beta por el argumento más alfa? ¿Por qué? Porque cuando el Tienen argumento... variables cualquiera, que ya lo había usado, alfa y beta. Sí. Ah, qué boludo. Bueno, ves que uso siempre la misma letra. Ponele, entonces no digamos acá alfa y beta, pongamos acá, no se me ocurre, M y N. No sé, cualquiera, es un nombre cualquiera. ¿Sí? Listo. Perfecto. M y N. Es el problema que siempre uso la misma letra, soy un pelotudo. Pero sí, es cierto que estaba al revés. La idea es que puedo usar el argumento cuando la geometría me pide el argumento. Ahora, pregunta súper tonta, ¿no? El argumento funciona y todo. ¿Es armónica el argumento? Todo bien, ¿no? Pero ¿es armónico el argumento? La respuesta debería decir sí. ¿Por qué? ¿Tiene el corte de rama en X negativo? Exactamente, tengo un corte de rama en algún lugar, vamos a poner un corte de rama, como las ramas son verdes, vamos a poner un corte verde. El corte de rama, no, acá está. Por ejemplo, lo pongo acá, o acá lo pongo acá, o lo pongo en un lugar que no molesta. ¿Sí? La cuestión es que la función logaritmo, ¿se acuerdan cuando empezamos con los cortes de rama y todas esas cosas? Hicimos todo ese tipo de manganetas para lograr una función holomorfa. Y una función holomorfa, por más tortuosa que sea como el logaritmo que tiene el corte de rama y todas esas porquerías, es una función holomorfa. Su parte real es armónica y su parte imaginaria, que es el argumento, también es armónica. Entonces es completamente legal usar el argumento como función buscando resolver la ecuación de Laplace porque el argumento es una función armónica. ¿Por qué? Porque es la parte imaginaria de la función logaritmo de z, que recuerdan que era el logaritmo del módulo de z más i por el argumento de z y punto, porque no le sumábamos ningún vuelta entera, lo que sea. Y esto es una función holomorfa. Así que esto tiene Laplaciano cero. Y esto, cosa mandinga, también, el logaritmo del módulo de z también tiene Laplaciano cero. Así que es perfectamente factible. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso el argumento, pero veníamos bien, se me quedaron callados cuando dije, ¿por qué es algo? ¿Por qué es Ven, por suerte me dio lo mismo que los cuatrimestres pasados. ¿Qué tengo de nuevo acá? Nada. Ah, este es un caso particular. Es un caso particular. Hay un caso particular sobre esto de los argumentos, que si uno tiene esto, por ejemplo, supongamos que este es nuestro plano XY, esto es X, esto es Y, y tengo que resolverlo en el semiplano superior. Vamos a buscar el semiplano superior, o sea, estoy buscando la solución acá, o en la otra, ¿no? Que estoy buscando la solución acá, y me dan como condición, dos cosas. Me dan que acá, la función vale algo, y acá la función vale otro algo. Sí, miren, me quedo de esa noche. Acá va la función, vale, no sé, vale A, y acá la función vale B. Ese es el mismo tipo de
de problemas que el de recién. Lo único que en vez de pi sobre 2, 2 pi sobre 3, qué sé yo, me quedaron los dos. ¿En dónde? Uno en 0 y otro en pi. Si quieren, justo este de pi, el que está a la izquierda, el B, me está molestando en el corte de rama, en cuyo caso tendría que poner el corte de rama hacia abajo o alguna manganeta parecida. La cuestión es que esta función u, ¿sí?, cuyo laplaciano acá arriba vale 0, ¿sí?, tendría que ser, u va a ser una constante, a minúscula, una constante, a minúscula, a por el argumento, más b, y fíjense que tengo que tengo que ajustar dos variables, de forma tal que a por el argumento, estoy en esta parte, a por 0, porque es el 0 el argumento, más b, tiene que ser a mayúscula. Y del otro lado, a por pi más b tiene que ser igual a b. Con b y a como datos encuentro a y b minúscula como resultados. Es un caso particular. Sobre esto uno puede hacer un poquitito más, y de hecho vamos a resolverlo este mismo problema cuando lleguemos por transformada de Fourier, que sea este caso. Pero vamos a poner un eje negro, así parece más. Ahí está. Entonces tenemos el plano este. Necesito un color. Supongamos que esto es así. Hasta acá. Vamos a cambiar de color. Vamos a poner verde. Hasta acá, así. Y vamos a poner amarillo. Así. Y tenemos, me parece la bandera de Sudáfrica. Tenemos acá vale A. Hasta acá, que es un X1. Acá vale B. Acá hay un X2. Y acá vale C. En este tipo de contornos, de problemas de contorno, tenemos otra vez lo mismo de siempre, las soluciones en el semiplano superior, y lo que tenemos que hacer es encontrar cómo escribir la solución. La cuestión es que si uno escribe con un argumento solo, uno lo único que puede hacer es tener un solo salto. Fíjense como acá, A o B. Si uno tiene más de un salto, no alcanza con un argumento. Necesita más cosas. Bueno, esas más cosas es otro argumento más. De hecho, la solución va a surgir por tomar argumentos desde este punto y tomar argumentos desde este punto. A este lo vamos a llamar, no sé, Φ1, y a este lo vamos a llamar Φ2. ¿Sí? De forma tal que U, que es la solución, va a ser A por argumento, mejor dicho, A por Φ1, ¿sí?, que es el argumento respecto de X1, más B por Φ2, más C. Entonces fíjense, A es igual, A, es igual a qué cosa? Cuando estamos en puntos de A, ¿sí?, del rojo, Φ1 vale 0, el argumento respecto de X1 vale 0 y el argumento respecto de X2 vale 0. Entonces, A por 0 más B por 0 más C es igual a mayúscula. Cuando estamos en B, o sea, la parte verde, lo que tenemos es que Φ2 sigue valiendo 0 y Φ1 pasó a valer pi. Entonces tenemos A por pi más B por 0 más C es igual a, bueno, B. Y el último, C, ambos valen pi. Entonces me queda A por pi más B por pi más C igual a C, donde C mayúscula, A mayúscula y B mayúscula son los datos. Una sutileza nada más es que Φ1 y Φ2 no son cualquier cosa, ¿sí? No son cualquier cosa,
tienen, no sé qué hizo, tienen, lo escribo de vuelta, total más fácil. U es igual a por Φ1, es lo que escribí antes, más B por Φ2, más C. Φ1 es igual al argumento de Z menos X1. Es decir, es el argumento respecto de X1. ¿Sí? Son argumentos, fíjense, son estos argumentos. No es desde 0 más B por el argumento de Z menos X2, o sea, el argumento medido desde este punto. ¿Sí? Y el último es C, bueno, pero C es una constante. Así que la forma completa de la solución debería ser esta. ¿Sí? Si tuviera más escalones, si en vez de tener 3 escalones tendría 5, bueno, tengo que usar 4 argumentos, pero no vamos a ser tan hijos de puta de ponerle tantos argumentos. Pero la idea es que se puede resolver sumando argumentos. ¿Quedó más o menos claro? Es un caso como particular. Sí. ¿Está? Bueno, chicos, quedan ejercicios todavía, quedan de estos, me quedan todavía. Pero los vamos a ver la clase que viene porque de hecho ahora tengo una reunión. ¿Dónde estamos? ¿Qué cantidad de cosas que escribí? Acá, fíjense. Esto vimos este, vimos este, vimos este y este, bueno, en sus variantes. Este nos queda precioso. Este que se transforma en este. Este vimos. Este, fíjense, este no vimos. Y... no nos quedan tantos, fíjense, nos quedan 1 y 2. Esto es como una colección de los que siempre hay que hacer. ¿Está? Bueno, el jueves entregamos los exámenes. Supongo que los pondremos visibles en la hora de la práctica. Pero estamos corrigiendo. Yo muy lento, pero estamos corrigiendo los exámenes para entregárselos el jueves. Y recuerden que dentro de no mucho es el recuperatorio. Tenemos que Una hacer pregunta, ¿este PDF está colgado en algún lado? este PDF, ¿O esta imagen? esta imagen, supongo que sí, debe estar subida. Yo la subí en general. Recuperar 25 y estamos a 16, en 9 días. Es la semana que viene el recuperatorio, la concha de la lora. El jueves, ¿no? El jueves que viene, sí. Se supone que va a ser solo el recuperatorio esa clase, ¿no? Esa clase sí, supongo que sí, porque en general tenemos muchos rindiendo el recuperatorio. Espero que no, pero normalmente sí. Si no, haremos un Meet por un lado y las clases por el otro. Es más fácil. Online es más fácil partir el curso. Así que me fijo si está esto subido, pero si no está... Yo porque no lo encontré por eso en el campus. puede ser que no esté. Igual como esto está escrito, mira, ya ve que hago una captura de... no, estoy en Windows, no sirve. No, después te hago una captura de pantalla y lo subo. En Windows, no sé cómo gente trabaja en Windows. Gente, me tengo que ir, tengo una reunión Mario, una pregunta muy rápido. rápida. Las notas del parcial todavía no están, ¿no? No, el jueves entregamos. Ok, gracias. Bueno, niños, dejo de compartir, dejo de grabar.